Hola, soy J. Torres, tu sastre matemático. Hoy os traigo un vídeo que se sale un poco de lo normal de los vídeos que llevo ahí porque es un vídeo que he realizado a petición de una suscriptora. Se trata de explicar los conceptos muy básicos de lo que es el índice de precios al consumo, el IPC, y lo que es y cómo repercute en la inflación. Por lo tanto, sin más dilación, vamos a empezar. Vamos a ir un poquito hacia abajo. Esto lo he copiado y lo voy a ir leyendo porque no quiero que se me olvide nada. Entonces, vamos a ver lo primero, ¿qué es el IPC? El IPC se llama así al índice de precios al consumo, IPC, que se analiza cómo han evolucionado los precios de los bienes y servicios que consume la población española. Hay que tener en cuenta que ese análisis se hace, ahora veremos, pero hay que hacerlo en un periodo de tiempo. Se trata de comparar los precios de un tiempo a otro, en un periodo, que puede ser de un mes, una semana, un año, 5, 10, 20, lo que sea, pero que se nos quede claro que tenemos que decir cuál es la referencia para hablar de IPC o para hablar de inflación. Hay que hablar de la referencia. Bien, es usado para medir la inflación, el índice de precios al consumo, y lo calcula el Instituto Nacional de Estadística, digamos, el cálculo oficial es del Instituto Nacional de Estadística, y actualiza este dato todos los meses. Los precios sobre los que se hace el cálculo se dividen en varios grupos, que son estos que estáis viendo aquí, que son alimentación y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, vestido y calzado, vivienda, homenaje, sanidad, transporte, comunicaciones, ocio, cultura, enseñanza, hoteles, cafés y restaurantes. Y otros, ahí en otros se mete todo lo demás. El IPC se hace sobre, como hemos dicho, elementos de consumo, bienes de consumo de la población española. Ahora vamos a ver, ¿cómo se calcula? Para realizar el cálculo se necesitan dos variantes. Lo que se llama la cesta de la compra del año en cuestión, es decir, lo que consumen los españoles, en un periodo concreto, que es el periodo en el que se vaya a hacer el estudio, el cálculo. Si ese periodo es un mes, pues hay que analizar la cesta de la compra de un mes. Si es de un año, de un año. Y evidentemente hay que tener en cuenta la referencia que se toma, entendiendo por cesta de la compra los bienes y servicios que una familia consume de forma regular, por ejemplo, la comida, el transporte, el hogar, etc. No todos los bienes de consumo tienen la misma importancia a la hora de hacer el cálculo del IPC. Aquí estamos, yo os estoy explicando el IPC de una manera muy básica, pero evidentemente esto no es tan sencillo. El concepto sí es el mismo, pero no es tan sencillo, porque hay que introducir en la fórmula del cálculo una serie de variantes, como son, si se hacen el consumo de una manera regular, por ejemplo, la comida, el transporte, los gastos del hogar, etcétera. Pero hay otros bienes que no tienen tanta importancia porque no se consumen en un periodo corto, por ejemplo, el móvil, un coche, una vivienda, etcétera, etcétera. Hay cosas que no se consumen de manera regular. Entonces, el tratamiento es distinto. Hay que hacer ya no una media aritmética o geométrica, sino simplemente hay que hacer ponderaciones. Pero eso es, no vamos a entrar en eso ahora. Vamos a ir al grano de lo que es básico. ¿Qué fórmula matemática se utiliza? Pues fijaos, es muy sencilla. Lo que se hace es lo siguiente, fijaos, aquí he puesto IPC, y consiste en multiplicar los precios nuevos por las cantidades consumidas y se divide entre la misma operación pero con los datos del año o del periodo. Es decir, nosotros tenemos unos productos que hemos consumido antes con unos precios y esos mismos productos consumidos ahora con otros precios. Pues bien, la suma de los precios por las cantidades nos dará aquí un número y la suma de los precios anteriores por esas mismas cantidades nos dará aquí otro número. Pues ese cociente es lo que se llama el IPC. Ahora lo veremos, ¿de acuerdo? Por tanto, es una operación matemática bastante sencilla de hacer cuando se tienen los datos. Lo que es difícil es ver qué datos se ponen, con qué periodicidad y cómo se interpretan luego. Bueno, pues aquí fijaos que yo digo tercero, una serie de consideraciones. Los efectos del IPC. El IPC, como trata de medir el coste que tiene la vida para las familias respecto al coste de un periodo anterior, decimos que el IPC ha subido un 5%, significa que las familias deben gastar un 5% más para poder adquirir lo mismo
que adquirieron en el periodo anterior. Los mismos productos que adquirieron en el periodo anterior, adquiridos en el periodo actual, actualmente, pues es un 5% más lo que les costaría. Dice, de ahí la importancia de que en el IPC hay que aplicar, se debe aplicar en todos los ámbitos, ya que si los precios aumentan, pero no lo hace del mismo modo nuestro dinero, este perderá valor. Y si los artículos valen más, los bienes de consumo valen más y nosotros ganamos lo mismo, estamos perdiendo poder adquisitivo. Entonces, el IPC se utiliza luego para negociar las rentas, los salarios, las pensiones de jubilación y otras pensiones que existan, los contratos de arrendamiento de lo que sea, etcétera, etcétera. Es decir, cuando nosotros estamos pagando un bien, si ese bien ha subido de precio, pues hay que adaptar esos contratos. Y yo creo que de hecho todos tenemos claro que cuando hay un alquiler, lo primero que hace el propietario de la casa o el propietario del local dice, bueno, pero esto hay que subirlo todos los años. No, lo que suba el IPC. Bueno, hablaremos más despacio de todo esto. Y aquí tenéis un ejemplo práctico. Este ejemplo es un ejemplo que yo he hecho con... a ver si lo consigo centrar aquí. Aquí. ¿Veis? En este ejemplo práctico, ¿qué es lo que yo he hecho? Pues he cogido una serie de conceptos. Esto no os lo toméis al pie de la letra. De lo que se trata con esto es explicaros cómo se calcula. El pan. He cogido estos artículos: pan, leche, huevos, aceite, carne de pollo, pescado. De pescado he cogido el bacalao, patatas, plátanos, arroz, agua, electricidad. Podéis coger lo que queráis, electricidad. Y he dicho, bueno, vamos a ver, ¿esto cómo lo voy a medir? En kilos, en metros, por unidades. He dicho, bueno, el pan en kilos, la leche en litros, los huevos por docena, aceite en litros, carne, pescado, patatas, plátanos, arroz en kilogramos, el agua en litros y la electricidad en lo que se mide la electricidad, en lo que nos lo copian, en la unidad que nos cobran, que es por kilovatio hora. Bien, y luego he cogido unas cantidades. Estas cantidades son aleatorias, no tiene por qué ser cantidades que yo maneje ni nadie. He dicho, kilos de pan, 8 kilos, leche, 15 litros, huevos, 3 docenas, aceite, 2 litros, carne, 4 kilos, carne de pollo, pescado, el bacalao, 3, patatas, 8, plátanos, 6 kilos, arroz, 2,5 kilos, agua, 30 litros, y kilovatios hora, 300. Esto puede ser, algunas de estas cosas pueden ser mensuales, cada 40 días, lo que sea, el periodo que sea. Entonces, aquí he puesto los precios. Estos son los precios que yo, los tomé del supermercado, no son precios que me los haya inventado. Y aquí está, 2,35, 0,89, 1,6 los plátanos, 1,80 el arroz, el agua 0,20, la electricidad 0,21. ¿no? Yo os digo, no hagáis caso aquí, yo lo que trato es de enseñaros cómo se hace. Vosotros lo podéis hacer con los artículos que queráis y con los precios reales. Entonces, el precio, la cantidad tenemos aquí tenemos los precios y aquí tenemos el gasto. ¿Este gasto cuál ha sido? El producto de la cantidad por el precio. 18, 13, 13, total. Todos estos artículos con estas cantidades y a estos precios, esto lo voy a tener que ir subrayando por aquí para que lo veáis, es decir, estas cantidades con estos precios, esas cantidades con esos precios nos ha costado esto. En total todo esto nos ha costado esto, 181,42 euros. ¿De acuerdo? Bueno, no he puesto aquí los precios unitarios, pero bueno, entendéis que son euros. 181. Y digo, bueno, estos mismos artículos, si yo los tengo que comprar un mes después o dos, y resulta que los precios se han incrementado, como veréis, unos han subido 2,35, 2,40, pero otros han bajado, la leche ha bajado un poco, los huevos han subido un poco, el aceite ha subido, la carne ha bajado, el pescado también, las patatas han subido, electricidad 0,21 y 0,18 ha bajado. Bueno, pues todo esto que nos ha costado 194. Pues el IPC, ¿qué sería? Recordar la fórmula que lo hemos visto anteriormente, que dice que es la cantidad de productos por su precio, y ya lo sumo, lo tengo aquí todo, 181, y la cantidad de su precio actual por las unidades que son las mismas, y lo sumo aquí, sale 194. Mira para arriba para recordar esto, fijaos, aquí decíamos,
Precios nuevos por las cantidades y la suma de los precios anteriores por las cantidades. Precios nuevos son estos por las cantidades, 194,61 y los anteriores 181. Lo divido y sale 1,0727. El IPC en ese periodo de tiempo, con esos artículos concretos, porque los artículos tienen que ser los mismos, porque si no, esto no sirve la comparación, es 1,0727. Es decir, el IPC, los alimentos se han incrementado un 7,27%, que es lo que he puesto aquí. ¿Lo veis? IPC 1,07, que es el cociente, pero eso, al multiplicarlo, al restarle una unidad, el 0,727, multiplicarlo por 100, esto es un tema matemático, pues 7,27%. Ese ha sido el IPC de estos artículos en ese periodo de tiempo, que no hemos especificado tampoco qué tiempo es. Con lo cual, vosotros esto lo podéis hacer. Simplemente cogiendo una cantidad fija, poniendo unos precios, esperáis al mes siguiente, a los 2 meses, o cuando queráis, y decir, pues esto es lo que ha subido. Y sí, el gobierno puede decir misa, el Instituto Nacional de Estadística puede decir misa, pero los bienes de consumo que yo consumo de manera regular, a mí me han subido esto. Y no sirve para nada lo que nos digan. Nuestro IPC es el que nosotros calculemos. Evidentemente, cuando hablan de la subida del IPC a nivel nacional, y lo dice el Instituto Nacional de Estadística, algún caso hay que hacer, pero relativo, porque los gobiernos, cuando quieran, los precios, los artículos que se utilizan, ya hemos visto en años anteriores que lo que han hecho ha sido quitar algunos artículos que no les interesaba porque subían el IPC, o incorporar otros que habían bajado del precio porque hacían que bajara el IPC, con lo cual, bueno, ¿nos creemos lo que nos cuentan o no nos lo creemos? Pues tenemos que tener nuestro espíritu crítico, saber de qué están hablando y evidentemente tener la conciencia, porque a nosotros nos pueden decir que el IPC ha subido un 800%, y sí, pero ¿desde cuándo? Si comparamos los precios de los artículos de hace 40 años ahora, ha subido 8 veces, pues a lo mejor ha subido 10 o 20 o 30 o 40 o 50. Eso es lo que quiero que tengáis presente, que cuando nos hablan IPC, ¿de qué periodo a qué periodo? ¿Y qué artículos? Bueno, vamos hacia abajo. Y ahora vamos a ver qué relación tiene esto con la inflación. Bueno, pues cuando los precios de los bienes y servicios aumentan, hay inflación. Y el poder adquisitivo de las familias se reduce. Si los precios se reducen, si los precios en lugar de aumentar se reducen, entonces esto se conoce como deflación. O sea, inflación, los precios suben, deflación, lo estoy marcando aquí, los precios bajan. Inflación y deflación. Si hay subida es inflación, si hay bajada hay deflación. Entonces nuestro poder adquisitivo aumenta, eso lo hemos visto cuando la crisis, por ejemplo, la crisis económica del 2007, las viviendas estaban muy caras y bajaron muchísimo. Pues no es que hubo una deflación generalizada, quiero que entendáis, pero sí que si analizamos en concreto un grupo de artículos que son los inmuebles, pues haya habido una deflación, aunque el resto de los artículos o otros artículos hayan subido, por ejemplo. Pues puede haber mucha inflación con la energía cuando ha subido, fijaos, del año pasado a este o del año anterior, 2021 al 22, una inflación tremenda porque subieron mucho las energías y sin embargo pues otros artículos o los inmuebles pues no subieron tanto. Por eso cuando nos dan la inflación generalizada pues no es un dato muy significativo, tenemos que saber algo más. Se dice también que la inflación, popularmente se tiende a hablar del IPC refiriéndose al precio de la cesta de la compra. De hecho, cuando hay inflación se suele escuchar con frecuencia que la cesta de la compra está muy cara. Entonces, lo importante es que sepamos que la inflación está íntimamente relacionada con el IPC. Si el IPC ha subido un 20%, pues ha habido de inflación. La inflación es de un 20% y si ha bajado, pues hay una deflación del 20%. Ya está. Eso es lo que quiero que veáis, que la relación inflación-IPC es lo mismo. Es decir, realmente la inflación se calcula o se mide cuando se ha calculado el IPC, con la base del IPC. Normalmente, ojo, hay otras maneras de hacerlo, pero esta es la que es la más común, la comúnmente utilizada y la que hace el Instituto Nacional de Estadística.
Bueno, y para que veáis que esto que estoy diciendo es así, fijaos, aquí se dice que la inflación es moderada si en un año está por debajo del 10%. Por eso tanto interés estos años de atrás en el gobierno en hacernos ver que la inflación no había superado el 10%. Si os dais cuenta, no querían decir que había superado el 10% porque si no supera el 10% la inflación es moderada. Si lo supera, la inflación ya no es moderada. Y si pues, está por encima de no sé cuánto, esto ahora no os lo voy a explicar, pues se dice que es galopante. Bueno, pues quiero que veáis esto. Esto es del, a ver, el Banco Central Europeo. Y aquí tiene una tabla que dice precios que se han tomado del año base. Hay un año, hay una base, dice 150, ¿veis? Artículos, precio por unidad y precio total, lo que yo he hecho. Barras de pan, café, cortes de pelo, abrigo, el coste de la cesta, aquí lo engloba. Eh, y a ver, no, el coste de la cesta y el índice de precios, 100. O sea, aquí, como ha considerado como base un año, pues dice que el índice de precios ese año lo considera 100. Ese índice de precios respecto al año anterior o respecto a años anteriores no será 100, será otra cosa. Pero si tú partes de aquí, pues el índice de precios ese año es 100, claro. Vale. Ahora, dice, un año después, las mismas unidades, pero distintos precios. Aquí aparece el total y dice, resulta que, fijaos, pasa de 100 a 102, a 102,9, es decir, la inflación es de un 2,9%. Ha pasado de valer una cosa a valer otra, dice la inflación 2,9, que es lo que yo os he dicho. Sube el índice de precios un 7%, pues ya está, la inflación es un 7%. Ahora, a los 2 años, fijaos qué ha ocurrido, que en lugar de 102 es 104, lo pongo aquí, pues la inflación, ojo que no quiero liar, sería un 4,8% respecto al primer mes, al primer año, ¿veis? De 100 a 104, pero respecto al año anterior, que es de 102 a 104, ha sido un 1,8%, ¿veis? 1,8% respecto al año anterior, pero un 4,8% aquí respecto a los 2 años anteriores. Con lo cual, repito, la inflación y el IPC hay que considerar, saber cuál es la referencia y respecto a qué año lo estamos referenciando. Y aquí está clarísimo. Si lo referenciamos al primer año, aquí 2,9. Aquí si lo referenciáramos al primer año, sería 4,8, pero si lo referenciamos al año anterior, a este, pues es un 1,8. Bueno, esto como os digo es una orientación, son unos conceptos muy básicos. Si tenéis interés en que profundicemos, yo no soy economista, soy técnico y soy matemático, pero no soy economista. Ahora, si queréis que profundicemos en alguno de estos conceptos más, decidme y lo hacemos. Esto es simplemente para que sepáis de qué estamos hablando, para que interpretéis cuando nos hablan del IPC, cuando nos hablan de la inflación, pero ojo, que a veces lo manipulan, lo cocinan, lo mismo que cocinan las estadísticas electorales, el IPC y la tasa de inflación la cocinan. Bueno, y por último, fijaos, el instituto, la táctica, la página del Instituto Nacional de Estadística, que la estáis viendo aquí, dice, tabla, ¿cuánto ha variado el IPC? Y fijaos que dice, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Bueno, pues nosotros en esta página podemos cambiar los datos y podemos ver cuánto ha variado el IPC desde una fecha a otra. Pues aquí lo que dice, lo voy a marcar aquí, dice que la variación del índice general nacional según el IPC base 2021, tomando como base el 2021, de mayo, aquí, de mayo del 2022 a mayo del 2023 dice que el porcentaje del IPC ha sido un 3,2%. Es tanto como decir que la cesta de la compra, que esos productos que se toman para el IPC solamente han variado un 3,2% en un año. ¿Vosotros lo creéis? Yo no. No ha sido un 3,2. Me parece que ha sido un poco más.
Pues bien, aquí también podemos bucear, también podríamos ver cómo buscar los datos que nos da el Instituto Nacional de Estadística, qué cosas contempla, qué cosas no, para saber si lo que nos están contando nos quieren convencer, si nos están diciendo la verdad o nos están diciendo una mentira piadosa, es decir, la verdad pero a medias. Pues esto es todo lo que os quería contar. Espero que os guste y, como os digo, si tenéis interés en saber en que profundicemos algo más, decídmelo, que yo lo buscaré, lo investigaré, no lo buscaré, lo miraré, lo analizaré y os contaré mi opinión. Pues nada más, hasta el próximo vídeo, que sean muy felices. Adiós.